Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis seguir mandando las preguntas, dudas y comentarios sobre los temas que vemos de martes a viernes. Os invitamos siempre a suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y vamos a la parte fundamental, principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Carmen León, que es psicóloga, life coach y escritora. Carmen, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, Santi. Tenemos también a Vanessa Vilés de Tiempos de Yoga, que hace yoga, numerología, registros acásicos y más cosas que nos compartirás a mitad del programa. Vane, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y tenemos a Mari Rabiela, que es psicóloga del bienestar emocional. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy emocionada. Pues me alegro que sea así. Y vamos al tema, porque yo creo que muchas veces vamos juzgando, ¿no? Normalmente de forma subjetiva y muy dura a las personas que nos rodean o incluso nosotros mismos. Y esto es básicamente porque no somos comprensivos o empáticos. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero obviamente para empezar a saber de qué estamos hablando y los oyentes nos puedan entender, Carmen, cuando hablamos de empatía, ¿qué significa para ti la empatía? ¿Qué significa ser empático? Bueno, por decirlo de una forma así como muy coloquial, que nos entendemos todo el mundo, ¿no? Es esto de poder ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Que lo oímos mucho. Pero creo que algo que vamos a matizar esta tarde, seguramente sale, es que no me puedo poner en los zapatos de la otra persona si antes no me quito mis propios zapatos, que es lo Ujú. que tiene que ver con esto de los juicios que tú comentabas, ¿no? Entonces es difícil ser una persona empática si voy poniendo mis zapatos, queriéndolos meter en los zapatos de la otra persona, es decir, queriendo imponer de alguna forma o hacer presente lo mío. Entonces, empatía es ponerme en la piel de la otra persona. Ese es otro matiz que nos da la piel, ¿no? Con el mundo emocional. Bueno, para poder recibirla desde ahí, desde su propia Ujú. circunstancia. Claro, es que juzgar y empatizar al mismo tiempo son dos términos que se llevan un poco mal. Y vamos a ver por qué se interrelacionan de una forma tan negativa, ¿no? Vane, ¿para ti qué es la empatía? ¿Para qué es ser empático? Sí, un poquito lo que comenta. Ser empático es intentar de algún percibir cómo se siente la otra persona o estar como atenta un poquito pues a cómo las demás personas se encuentran o qué te hacen sentir a ti cuando te relacionas con ellas, ¿no? Ves a Ujú. alguien y dices, ay, te noto alegre, te noto triste, estás cabreado, algo te pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las maneras que tenemos de ser empáticos naturalmente, o sea, Ujú. es algo que yo creo que viene con nuestra forma de vivir en el mundo, socialmente, ¿no? Ok. Se puede desarrollar un poquito más o un día no estás empático, pues porque te ha pasado algo a ti y quizás necesitas que sea en ese momento más, te vean más que tú ver, o sea, Pues depende de... fíjate, ahora que estás diciendo eso, Vani, que ya lo hablaremos más adelante, porque me ha llamado la atención. ¿Puedo ser empático un día y dejar de ser empático otro día? Vamos a ver también, vamos a hablar de eso, a ver si eso es empatía o no es empatía. Pero interesante. Mari, para ti, ¿la empatía qué es? ¿Qué es ser empático? A ver, yo creo que ya han dicho como bastante, pero también creo que tiene que ver como con esta sensibilidad, como este leer cómo está la otra persona y también ser capaz de tú mismo entrar en contacto con tus propias emociones. Y creo que al principio lo mencionaste como esta parte de a veces no somos empáticos con nosotros mismos y tiene que ver como con querer comprender desde dónde hacemos las cosas, desde dónde sentimos las cosas. Y creo que es algo que se desarrolla, que habrán personas más empáticas que otras y que la vida muchas veces nos empuja a ser empáticos, ¿no? Entonces, creo que es algo como que puede ir aumentando y como has dicho, como a lo mejor hay algún día que somos más empáticos que otros días, algún día que somos como más duros, más flexibles o más rígidos, pero es algo al final yo creo que es como una cualidad humana.
Ok, lo que hay que ver es si una cualidad humana que desarrollamos mientras que crecemos, que ya viene intrínseca en el ser humano o que depende de otros factores, como las elecciones, también lo vamos a ver. Ahora, Carmen, ¿tú crees que en la actualidad el ser humano en general, aunque sabemos que generalizar no es buena idea, pero bueno, hablando en general, ¿es empática o nos falta mucho de sensibilizarnos respecto a los demás? Yo creo que estamos muy tomados por el ego muchas veces, ¿no? El ego está muy activo en muchísimas personas. El nivel de conciencia que ahora mismo está vibrando en la Tierra, según la escala de Hawking, ¿no? De David Hawking, es bajito, es un nivel vibracional bajito. Y desde ahí la empatía realmente es difícil, porque la empatía surge de este amor natural que somos, ¿no? De este ser infinito que somos capaces de conectarnos directamente porque formamos, de conectarnos entre todo el mundo porque formamos parte del todo. Entonces surge de ahí. Cuando yo estoy muy tomada por el ego, estoy en mi mecanismo de defensa, estoy en mi juicio, estoy en mis comparativas. Desde ahí es muy difícil empatizar. Entonces, como decía la compi, creo que es importante tener en cuenta esto de practicar la empatía, porque realmente es algo que somos muy capaces, traemos de serie, pero no todo el mundo la practicamos, ni en todo Claro. momento la tenemos presente como práctica. Ujú. Que de hecho no tendría que ser un esfuerzo ser empático, tendría que ser una consecuencia de nuestro nivel de conciencia que nos permite entender que cada quien hace las cosas por los motivos que tiene para hacerlas, más allá que los comprendamos o no, ¿no? Pero bueno, se acepta, ¿no? El hecho de que aunque sea con esfuerzo, nos volvamos empáticos, ¿vale? Importante. Vane, ¿tú crees que el ser humano en la actualidad es empático o nos falta empatía y por qué piensas que nos falta empatía? Bueno, no sabría decirte si el ser humano actualmente goza en empatía, no lo sé. Pienso que tiene la capacidad de ser empático, pero yo creo que va a depender mucho de en el momento en el que nos encontramos, como tú dices, de nuestro nivel de conciencia. Si yo no he solucionado mis problemas, yo creo que ni siquiera debería ser empática, porque tendría que irme a solucionar primero mis cosas, ¿no? Para yo poder luego hablar con ustedes. Si yo, o sea, yo pienso que también va como conectado con el instinto, ¿no? Con el Ujú. instinto de saber escuchar, el instinto de poder observar en qué ambiente te encuentras. No sé, pienso que podríamos desarrollar mucho más la empatía Ujú. si somos realmente más abiertos hacia la otra persona. Entonces, yo no sé si hay más empáticos que no. Creo que Ok. se mueve mucho. Se mueve en Ok. uno mismo, como dicen las compañeras, Ok. y son como olas, ¿no? A lo mejor vamos a estar en un momento en el que, bueno, nos juntamos con gente, no sé, es Vale. relativo. Pues ahora vamos a irlo viendo, vamos a irlo viendo poco a poco. Mari, ¿tú piensas que en la actualidad el ser humano es empático o nos falta un poquito de sensibilidad respecto a los demás? ¿Y por qué nos pasa esto? A ver, yo creo que obviamente siempre se puede mejorar. O sea, creo que como sociedad nos hace falta sensibilizarnos, pero constantemente, no situacionalmente. O sea, ahora yo creo que hay mucho como esta parte de, en determinadas situaciones la gente es muy empática, en determinadas situaciones la gente se muestra compasiva, se muestra amable, se muestra abierta a nuevas perspectivas, a ponerse en el lugar del otro, pero en ciertas situaciones es como muy individualista. Entonces, creo que está como polarizada la sociedad. O sea, de pronto somos muy, pero muy centrados en uno mismo y de pronto somos como, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que estar, somos todos como parte de un mismo todo. Entonces, creo que está como de pronto sí, de pronto no, pero es algo que se practica y que se debe de fomentar al final en la educación. Pues sería una dinámica interesante, sobre todo porque facilita mucho la cooperación humana, ¿no? Desde otro lugar que no sea la competitividad, el egoísmo, la envidia, los celos y todo ese tipo de cosas que despierta el hecho de pensar que somos uno mismo y que los demás no importan. A ver, a mí me gusta mojarme siempre, ¿no? Yo creo que nos falta muchísimo a nivel empático, muchísimo. Yo veo mucha gente pensando solamente en ellos mismos y ahora hablaremos también de eso porque también se puede no ser empático con uno mismo, que es otra de las situaciones, eh, porque estamos muy acostumbrados a juzgar muy fácilmente, ¿no? Es algo automático, o sea, veo que haces algo y te juzgo.
Si te juzgo, y la empatía ya no entra, porque no estoy entendiendo que tú tienes tus razones para hacer lo que haces, aunque yo no las entienda, ¿no? Y como estamos tan acostumbrados a juzgar todo a cada momento, ni siquiera pensando en que vamos a juzgar, sino de una forma automática, claro, desde ahí, cuando yo estoy juzgando a mi vecino, a mi padre, a mi pareja, por algo que está haciendo que yo no acepto, la empatía tiene poco lugar. Yo creo que sí nos hace falta ser mucho más empáticos, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque claro, estamos hablando de, ok, voy a comprender al vecino, a mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, pero ¿qué pasa conmigo? O sea, también tengo que ser empático conmigo. ¿Qué significa esto, Carmen, para ti, ser empático contigo mismo? Claro, fíjate además lo que tú dices de los juicios, ¿no? Cuando estamos tan acostumbrados a tener los juicios en presencia, no solo van hacia afuera, también van hacia adentro. O sea, yo no juzgo solamente, si yo soy de juzgar, tengo un carácter juzgón o lo tengo muy activo, no juzgo solo a la gente hacia afuera, me juzgo a mí misma también. Entonces, claro, ahí tampoco cabe la empatía. O sea, cómo me comprendo, pero no solamente desde mi centro mental, el por qué hago las cosas, el para qué, sino todo mi mundo emocional. ¿Qué me está sucediendo en mi mundo emocional y cómo me respeto ahí? ¿Cómo me acompaño ahí? ¿Cómo no me juzgo en eso que me esté sucediendo? Y como decía Virginia Satir, ¿no? Me doy la posibilidad de aceptar lo que estoy sintiendo en este momento. No lo que tendría que sentir, que eso sería el juicio que bloquea la empatía, sino lo que estoy sintiendo en este momento. Y cómo me puedo acompañar ahí. Y el viaje va siempre del 1 al 2 y del 2 al todo. O sea, esa es la rueda en la carta natal, ¿no? Por ejemplo, empiezo en la energía ariana, que ese es el yo, y ya voy transitando hasta llegar a Libra, que es el eje del otro. Entonces, la empatía tiene que empezar por mí. Luego me voy a Acuario, que es el todo, a Piscis, que es el todo. Pero necesita empezar por mí, siempre de dentro hacia afuera, porque si no es algo como impostado. A veces me sale, a veces no, a veces sí y surge guay, otras veces me bloqueo y juzgo. Siempre de dentro hacia afuera, mucho más fácil. Claro, porque Vane, es que si no, claro, si yo soy empático con los demás, pero no soy empático conmigo mismo, algo está fallando, o al revés, ¿no? Si soy empático conmigo, pero no soy empático con los demás, algo está fallando porque la empatía no funciona así. Y la empatía solamente es, pongamos un ejemplo, Vane, tú haces algo que no sale como tú esperabas, o que ha dañado a terceras personas, cosas que tú no querías que pasaran. Y en vez de entender y comprender que en este momento hiciste lo que podías, porque no había de dónde más, te empiezas a castigar, te sientes culpable, te sientes responsable. Eso es no ser empático, ¿no, Vane? Pues mira, curiosamente yo soy muy curiosa. Y entonces, para yo ubicarme un poquito en la palabra empatía, he buscado en el diccionario su significado. Ujú, Y dice, si me permitís que lo lea, dice, es un sentimiento de identificación con alguien, capacidad de identificarse con alguien y poder compartir sus ujú, sentimientos. ujú, Si yo no reconozco las emociones ni los sentimientos en mí, me va a costar mucho más ser empática, porque ni siquiera yo conmigo misma sé qué estoy sintiendo. ujú, Si a lo que tú me vienes a comentar yo cometo un error con alguien, probablemente no haya sido empática, ujú, no haya sido capaz de irme a su lugar, pero es que yo necesito primero saber qué siento yo para luego entenderte a ti. ujú, Si no he sentido la tristeza, no voy a poder ser empática contigo porque nunca sentí la tristeza. Si yo vengo con una energía muy alegre y resulta que a ti te ha pasado algo negativo y mi risa te provoca malestar, no estoy siendo empática contigo. ujú. No, Claro. no hay una mala intención, simplemente pues que cada persona, y a mí me parece muy saludable también no ser empático, Ujú, porque si yo quiero que todo el mundo sea empático conmigo, también me parece que me estoy faltando ser empática hacia mí y responsabilizarme de mis sentimientos, ok, ¿no? pues Entonces, sí, sí, es una forma de verlo. Mari, ¿tú qué piensas respecto a esto de que si eres empático hacia afuera, tienes que ser empático hacia adentro, ¿no? Creo que debería de ser como en conjunto, o sea, al final practicar la empatía debe ser dentro y fuera, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en consulta y en general veo que a las personas que son como muy empáticas con los demás muchas veces tienden a no ser empáticas con sí mismos porque absorben
el sentimiento y se responsabilizan del bienestar de la otra persona y se olvidan de sí mismos. Entonces, creo que ese polo también es como algo que tenemos que observar, porque al final cuando tú quieres ayudar a otra persona o apoyarla o estar ahí para esa persona, tienes que también saber sostenerte a ti y no sacrificar tu bienestar por querer curar o salvar, por así decirlo, a la otra persona en su malestar. Es un poco como equilibrar estas dos partes. Y al igual, cuando tú eres muy empático contigo mismo y estás como poniendo límites e intentando mantener tu equilibrio, cuidando lo que es importante para ti, pero no eres capaz de entrar en el mundo emocional de las otras personas, de entender a las otras personas y comprenderlas a pesar de que no estés de acuerdo o no pienses igual o no sientas igual, ahí también hay algo que tenemos que trabajar, porque al final es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre sabernos sostener a nosotros mismos y a la vez saber apoyar a las demás personas. Claro, es que si te vas a tirar a rescatar a alguien que se está ahogando y tú no sabes nadar, pues vamos jodidos, eso está claro, ¿no? Tendrás que saber tú primero nadar antes, o no, pero bueno, si no sería complicado. Carmen, ¿quieres comentar? Sí, al hilo de lo que decía Mari y retomando el ejemplo este de ponernos en los zapatos de otra persona, ¿no? Es importante lo que decía Mari, recordar que esos zapatos no son mis zapatos, son los zapatos de la otra persona, porque si no hacemos esto de la empatía inversa, ¿no? Que es que me hago responsable y me llevo todo el sufrimiento de la otra persona. Entonces, ver que la empatía es un viaje. O sea, entre comillas, ¿no? Usando el ejemplo de los zapatos. Yo me pongo en tus zapatos, pero luego me vuelvo a los míos. O sea, es solamente para poder resonar contigo, abrirme a ti, lo que sería practicar una escucha empática, ¿no? Poder abrir el corazón a escucharte empáticamente, pero tener muy presente que no son mis zapatos, no son mis circunstancias vitales, no son lo que me está sucediendo, porque desde ahí tampoco puedo acompañar realmente. Si mi intención es acompañar o sostener o nutrir o lo que sea, desde ahí no puedo. Es que si no te sales de tus zapatos, no vas a poder ser empático, Ujú. porque sigues en tus zapatos. Precisamente la empatía es salir de tu proceso mental al cual tú estás acostumbrado, por el cual tú entiendes qué es bueno y qué es malo, y aceptar y comprender que cada uno tiene su propio proceso en el cual va a decidir qué es bueno y qué es malo, que no tiene que coincidir con lo que tú piensas. A lo mejor lo que está haciendo esa persona para mí es malo, ¿no? Claro, En mi rango. Sin embargo, lo está haciendo y yo empatizo. claro. Ojo, sí, sí, Carmen. Porque ahí está la diferencia entre la empatía y la simpatía. La simpatía sería estar de acuerdo con eso que tú haces y muchas veces lo confundimos. Claro, no tiene nada que ver. De hecho, tampoco tiene nada que ver que yo sea empático y ayude. No, no, cuidado, cuidado. Yo soy empático, es yo comprendo lo que tú estás haciendo. Puedo comprender por qué lo estás haciendo. Yo no lo haría, pero lo entiendo. Soy empático. Ahora, que yo te ayude o no, que sea cómplice o no, son temas diferentes. La empatía no es una acción de voy a ayudar o voy a dejar de ayudar. La empatía es comprender por qué la otra persona está haciendo lo que está haciendo y entender que está haciendo su mejor esfuerzo. Esa es la empatía, lo cual me va a abrir muchas puertas a vivir la vida de otra forma totalmente diferente porque se acaban los juicios. O sea, ok, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, yo no lo haría, pero entiendo las razones por las cuales quizá lo hagas. Y aunque no las entendiera, entiendo que tú tendrás tus razones para hacerlo. Lo curioso, Respeto. Vane, es que siempre hablamos de que mis razones son mejores que las de los demás. O sea, si yo hago las cosas, yo tengo mis razones, pero cuando lo hacen las demás, ay, esas razones fallan. Y ahí, claro, ser empático es más complicado, ¿no, Vane? ¿Te suena esto con sentido o suena trabalenguas? Bueno, es un poco trabalengua todo esto, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero bueno, yo siempre me voy como a la definición, ¿no? Que he encontrado en el diccionario para yo poderme ubicar de alguna manera con la pregunta empática y no perdernos ahí por los extralímites. Dice capacidad de identificarse con alguien. Si yo no me siento identificada contigo, yo no voy a ser empática. Ujú, Entonces, si tú tienes un juicio de valor hacia un acto de una persona y tú dices, ay, pues a mí no me parece bien lo que está haciendo, no estás siendo empático. ujú, Pero no es malo no ser empático, simplemente no te identificas con esa acción. Y como tú antes comentabas, Santiago, respetar el proceso del otro es ujú. muy importante porque se basa en el amor.
Claro, es que de eso se trata, ¿no? Pero aquí entramos en concepto de malo o bueno, ¿no? Un cuchillo no es ni malo ni bueno, pero lo puedo usar para cortar un melón o para asesinar a alguien. Depende para qué lo use, la empatía es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene que ser ni mala ni buena. Simplemente, si tú quieres entender por qué los demás hacen lo que hacen y no vivir desde el juzgarlos, tienes que desarrollar esta herramienta. Porque si no, siempre vas a caer en los juicios de por qué lo hiciste mal, yo lo hubiera hecho mejor, ¿cómo se te ocurre? Porque no estás entendiendo que está en su proceso, está en su camino. Es como si yo, cuando estoy en la universidad, me pongo a criticar a los niños que van al primer curso de kinder, por ejemplo. Porque ellos no saben como yo, pero vamos a ver, alma de buen cántaro, tú vas a la universidad, ¿cómo lo vas a criticar? Tienes que ser empático, porque es un niño, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero a todos los niveles, Mari. ¿Suena con sentido esto de entender por qué los demás hacen lo que hacen? Sí, pero justo creo que a muchas personas les cuesta esta parte de querer entender, Ujú. porque realmente a veces, incluso en la propia comunicación, como esperamos a que la otra persona termine de hablar para nosotros decir lo que queremos decir. Y no es que realmente estemos como escuchando su perspectiva, validando lo que él o ella está pensando o sintiendo, sino más bien es como esta espera para decir nosotros qué pensamos, qué opinamos, qué ideas tenemos. Yo hago las cosas porque creo que así es mejor o porque a mí me ha servido de esta forma o porque creo que esto es lo correcto, pero a veces no nos abrimos a más perspectivas, como decir, Ujú. me interesa comprender por qué a ti te funciona de tal forma o por qué tú sientes esto. Y Ujú. creo que eso nos hace falta mucho, como el querer comprender sin juzgar esta parte de cómo llegó esa persona a esa conclusión o a esa manera de reaccionar. Porque Claro. obviamente ante una misma situación, alguien puede sufrirla y alguien puede disfrutarla. Alguien puede sentir felicidad y alguien puede ser la cosa más estresante de la vida. Entonces, creo que Ujú. desde ahí también, como el decir, Claro. lo que estamos diciendo de, aunque no esté de acuerdo con lo que tú piensas o lo que tú sientes, lo respeto y busco entenderlo, Ujú. porque Por yo eso, soy diferente y a ti la vida te ha llevado por otro lado. claro, no es medir solamente con tu vara de medir, porque desde ahí la empatía no va a funcionar. Es entender que hay otras varas de medir. Hay 8.000 millones de varas de medir diferentes. Y no tienen por qué ser peor que la tuya, ni mejor que la tuya. Son varas diferentes. Porque aquí, claro, nos metemos en temas delicados cuando hablamos de cosas que no nos parecen, por ejemplo, como puede ser un asesinato, un maltrato, y que dices, yo no soy capaz de empatizar con una persona que maltrata. ¿Por qué no? Entonces, a ver, aquí cuando empatizas no se trata de empatizar con los buenos nada más, hay que empatizar en general, hagan lo que hagan, de eso se trata. El otro día estaba viendo una película de Colin Farrell muy buena con este Anthony Hawkins, no sé si la habéis visto, donde este Colin Farrell es un asesino, pero mata personas que estaban ya muertas, o sea, estaban con enfermedades terminales, lo supieran o no, y las mata de una forma muy rápida. Y uno al final se pone a pensar y dices, vale, ¿está haciendo algo bueno o algo malo? O sea, los está matando, pero en realidad está evitando años de sufrimiento de esa persona. Entonces, claro, ¿podrías empatizar, Carmen, con una persona así, con un asesino desde ahí? Mm. Claro, es que ahí surge mucho debate moral que tiene mucho que ver con las creencias, con mi mundo de creencias, que es como nos vamos moviendo muchas veces con las relaciones, ¿no? Y desde donde nos movemos. Entonces, si en mi código eso está permitido porque quita ese sufrimiento mayor y es todo mucho más rápido, digamos, más dulce, entonces sí, me va a parecer genial, voy a empatizar. Pero si no, voy a decir, no, no, ni mucho ni mucho, te voy a condenar. Pero si me coloco en mi mundo de creencias, pero si me abro y trato de recibirte, a ver, cuéntame esto a todos los niveles, ¿no? ¿Qué te ha llevado a ti a estar haciendo eso? Puedo no estar de acuerdo finalmente, o sea, puedo no estar de acuerdo. Y oye, más aún, podemos tener que tomar acciones legales. O sea, si eso no quita una cosa, no quita la otra. Pero parece muchas veces que la empatía, la compasión, estas cositas que entre comillas llaman habilidades blandas, ¿no? Entre comillas, porque creo que dan mucha fortaleza, parece que el final es amarnos todos y bailar el cumbayá No. y no, ni mucho menos. O sea, a veces hay que tomar
en estos casos, ¿no? Que hablamos de la empatía, yo te puedo entender, pero hijo, te toca cumplir condena a lo mejor, no lo sé. Sí, sí, Es esa porque diferencia. has tocado un tema importante. Vane, porque aquí no estamos hablando de que yo entienda lo que tú estás haciendo. No quiere decir que yo tenga que ser cómplice ni partícipe. O sea, date cuenta que a lo mejor tú, pues te gusta drogarte, ¿no? Por ejemplo, vale, pues yo soy empático porque entiendo que tendrás tus razones por las cuales te drogas, que yo desconozco, pero no quiere decir que yo te vaya a comprar droga, te la vaya a vender o vaya a estar contigo a lo mejor cuando te estás drogando. O sea, son cosas diferentes, ¿no, Vane? Sí, bueno, eh, es que me pierdo un poco porque entre lo que todo lo que tú comentas y lo que yo empiezo a procesar en mi cabeza y luego expresarlo, digo, madre mía, ¿qué me ha preguntado? Se me ha ido. ¿Qué Sí, me que ha la idea es que preguntado? no tienes que ser cómplice de lo que los demás hacen. Por ejemplo, tu marido fuma, ¿vale? Tú empatizas con tu marido que fuma, lo entiendes, lo respetas, pero no quiere decir que tengas que permitir que fume en casa. O sea, vale, yo empatizo contigo, te respeto, pero en casa no fumas. De eso estamos hablando. Hombre, yo creo que la empatía es mucho más profundo que una comprensión. Es una identificación, por lo que he leído en el diccionario, me baso en eso, ¿eh? Si la empatía es una capacidad de poder identificarme contigo y yo no he sido fumadora, yo no te voy a poder entender qué sientes tú y por qué fumas. Ujú, Ahora, si a mí no me molesta el humo, pues te lo voy a permitir. ujú, O incluso a lo mejor no soy ni empática, o sea, a lo mejor ni me identifico, pero lo permito. ujú, También puede suceder eso, ¿no? ujú, Yo creo que la empatía siempre es mejor cuando dentro de la escala de valores podemos identificarnos con cosas bonitas. ujú. Yo Bueno, no quiero, en no la- sé cómo. en realidad la empatía no creo que tenga que ver con cosas bonitas. La empatía tiene que ver con entender y comprender por qué los demás hacen lo que hacen, sea lo que sea. Porque si no ya nos vamos a juzgar qué es bonito y qué es feo. Y yo me pregunto, ¿quién tiene la verdad como para juzgar qué es bonito y qué es feo? Yo no, por ejemplo. Yo puedo decir que me gusta o que no me gusta, pero de ahí a decir que lo que está haciendo esta persona es bueno o malo, es su decisión, su vida y su proceso. Por eso este tema es tan delicado, pero bueno, es importante. Mari, ¿tú qué piensas respecto a esto de, ok, te comprendo, te entiendo, empatizo con tu situación, pero no tengo por qué ni aceptar, ni resignarme, ni aguantarme y no poner límites? Totalmente. Creo que hay una diferencia muy grande, un salto abismal ahí que muchas veces confundimos. El hecho de comprender por qué alguien puede hacer algo con el justificar o el permitir que lo haga. Porque ahí entramos en un no cuidar nuestros límites o no respetar lo que para nosotros es importante. Porque si yo creo que otra persona está haciendo algo que es negativo para mí o para alguien más, y yo busco empatizar con esa persona, pero justificando o permitiendo que se siga reproduciendo como ese malestar o esa negatividad, pues ahí se pierde también un poco lo que es realmente la empatía, porque el empatizar es justo esto que estamos diciendo de comprender por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo o está sintiendo de la manera en la que lo hace. Pero eso no significa que tengamos que ir por la vida sin límites y dejando que pasen encima de nosotros o de los demás. Muy importante, empatizar es comprender, no significa permitir, para que la gente no se confunda, ¿no? Porque es que como yo empatizo contigo, deja que me hagas... No, 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 yo empatizo, entiendo, comprendo. Ahora voy a ver si quiero o no quiero, si vibro o no vibro con eso. ¿Sí, Carmen? Creo que igual puede aclarar algo que va muy de la manita con la empatía que estamos comentando de alguna forma, ¿no? Y se me venía ya la palabra directamente, el tema de la asertividad, ¿no? La capacidad de ser una persona asertiva va muy de la mano con la empatía, porque la asertividad es la capacidad que yo tengo para hacer valer o poner encima de la mesa mis necesidades, mis deseos, mis opiniones, mis valores y al mismo tiempo tener en cuenta los de la otra persona. Ujú, Entonces ahí el límite, desde esa capacidad de asertividad y empatía, el límite está ujú, muy fácil, lo puedo poner muy fácil. Tengo en cuenta a la otra persona, pero es que me tengo en cuenta a mí. claro. Pero si es lo que estamos hablando, si es que al final no hay que hacer nada raro. Es decir, vale, mi vecino
hace cosas que yo no entiendo, que no me gustan, que yo no haría, pero yo empatizo con él porque yo entiendo y razono que él tiene sus razones para hacerlo. Eso es ser empático. Si yo, por ejemplo, no sé, un amigo mío me miente y yo lo sé que me está mintiendo, a mí me han preguntado, ¿cómo puedes empatizar con alguien que miente? Y que miente de esa forma. Y digo, ¿pero por qué no voy a empatizar? Para empezar, todos mentimos. Eso es para empezar. Y si no lo hacemos ahora, lo hemos hecho en el pasado, ¿no? O lo podremos hacer en el futuro, consciente o inconscientemente. Digo, ¿por qué no voy a empatizar? Yo entiendo que tendrá sus razones para mentirme. Ahora ya decidiré yo si mantengo una relación, a qué profundidad, de qué manera, con una persona que yo sé que me está mintiendo. Pero yo empatizo con él. Mienta, come de más, tenga vicios, tenga malos hábitos, da igual lo que le pongas. Al final es simplemente ponerte en los zapatos del otro. No juzgar. Porque si empiezas a juzgar, ahí la empatía desaparece. Y esto, Carmen, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto para qué? ¿No? ¿Para qué voy a empatizar? ¿Cómo me sirve esto en mi vida? ¿Cómo crees que nos sirve empatizar en nuestras vidas, Carmen? Hombre, a mí a priori me da mucha paz. Mm. Me da mucha paz interna. Esto, bueno, más allá de la paz que dan las relaciones, ¿no? Que facilita la comunicación, porque el hecho de poder encontrarnos desde ese lugar de encuentro, no desde ese lugar de competencia, ¿no? De a ver quién se lleva la bandera, a ver quién se queda por encima. A mí interiormente me da mucha paz, porque no tengo que buscar razones de lo que hace nadie cuando lo practico, que muchas veces lo practico y muchas otras veces se me escapa, como todo a todo el mundo. Pero esa paz interna de decir, que no me tengo que poner en las explicaciones, en tratar de filtrar si lo que esta persona me está diciendo conecta con lo que yo también pienso y estoy de acuerdo. No, es como me coloco un poco en apertura de decir, vale, esta persona me cuenta. Yo ahí me abro, recibo y luego lo que insistimos mucho por esto de no confundir, estaré de acuerdo, no estaré de acuerdo, pondré límites, me quedaré o me iré, pero Ujú. no entro en esa, que muchas veces nos sucede eso de justificar y de intelectualizar lo que la otra persona hace, no, ya te entiendo porque tú lo haces por no sé qué, no sé cuánto, y nos andamos ahí con una película que nos desconecta realmente de mi propio mundo emocional y de mi propia atención. Entonces, a mí a priori creo que da paz interna y Pero externa. bastante. Yo últimamente, yo voy por la calle y siempre estoy observar sin juzgar, observar sin juzgar, que tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Porque es que no puedes, o sea, desde el momento que empiezas a juzgar, ya la empatía desaparece y creo que es una forma de vida, cada quien que viva como le dé la gana y haga lo que quiera, ¿no? Faltaría más. Pero cuando te vuelves empático, pues es una forma más agradable de vivir y de entender la vida, tanto la tuya, porque no olvidemos que tiene también mucho que ver con nosotros como que la de los demás. Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos, decimos más o menos qué hacemos y de dónde nos pueden contactar? Vane, ¿te parece bien que empecemos contigo? Bien, Pues cuéntanos un pues poquito. sí. Bueno, mi nombre es Vanessa, vivo en la isla de Gran Canaria. Llegué aquí ya hace bastante tiempecito. Mi acento es andaluz porque me crié en Andalucía. Y bueno, yo desde pequeñita, 9, 10 años, mi madre siempre ha leído muchos libros de esoterismo. Conocíamos ya un poquito la mística de los egipcios, ¿no? Y de alguna manera es como que me abonó el terreno que en un futuro yo no sabía luego que iba a suceder. Pues sucedió que vine a la isla de Gran Canaria y entre la adolescencia, los cambios y bueno, el hacer de adulta, ¿no? Pues me apoya muchísimo el conocer todo esto sobre las terapias alternativas y a pesar de tener mi trabajo y mi vida cotidiana como una persona joven, pues me entro en el mundo del Reiki, comienzo a leer libros sobre yoga y ahí que yo dije, quiero ser profe de yoga, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, me formé como profesora de yoga en el 2013 y a partir de ahí dije, guay, esto me encanta, me entretengo y además le da como... me da diversión todo el mundo místico y alternativo. Tengo una mirada muy de juego con todo esto y pienso que ir buscando la experiencia también y que hay más allá de la mística o del entendimiento, que ya muchos lo llevan a la espiritualidad o lo llevan así, esto es algo muy dogmático.
Y Ok. bueno, entre cosas que suceden en la vida, pues me hago autónoma y practico la kinesiología, hago Ujú, numerología ujú, espiritual, que es una herramienta de autoconocimiento que a mí me encanta, a mí me ayudó mucho y ujú. veo cómo puedo de alguna manera ayudar o ampliar, ¿no?, la expansión de otra persona. Pienso que todo lo que te expanda a ti puede expandir a otra persona también. Y sigo indagando y lo más reciente que he aprendido son los registros acásicos, el biomagnetismo, Ujú. porque me he autotratado mucho con imanes, porque siempre he querido sentirme bien, tener esos buenos sentimientos, ¿no? Y me gusta mucho también el Access, barras de Access, que es Ah, una terapia presencial, pero también tiene una técnica verbal y es muy, no sé, es como un regalo del cielo el poder practicar todas estas cositas para ser más empáticos, ¿no?, hacia los ujú. sentimientos de los demás y bueno, sobre todo, pues eso, Ok, todo lo que nos haga ok. sentirnos bien y Vale, y ahí. todas estas herramientas que tienes, la gente que le interesen, ¿dónde quieres que te contacten, que te busquen? Pues yo tengo un Instagram y tengo Facebook también, tengo WhatsApp, no sé qué quieres que que Lo que te tú dé. prefieras. Bueno, me pueden encontrar, a lo mejor si ponen son tiempos de yoga y Ujú, ahí quizás puedan salir pues algunos enlaces porque tengo en el Instagram soy Vanessa Sunshinemoon y ajá. en Facebook soy Vanessa Cielo Tierra Luna Sol. Ok. Se los has puesto complicado, pero bueno, yo me imagino que con alguna de esas podrán. Y si no, pues tu número de WhatsApp y directamente, lo que tú quieras, Vane. 692-3498-40. Que seguro que con ese no se equivocan. Seguro que con ese no se equivocan. Pues nada, vale, invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Mari, ¿vamos contigo? Vale, pues yo soy Mari Rabiela, soy mexicana y llevo ya en Valencia, este va a ser mi cuarto año. En principio vine aquí a estudiar unas maestrías en psicología porque yo soy psicóloga, me especialicé en bienestar emocional y en terapia cognitivo-conductual y me encantó tanto Valencia que me quedé. Y pues ahora estoy viviendo aquí en España, me encanta España, realmente es un lugar increíble. Y pues he conocido bastantes como teorías diferentes a lo que yo estaba acostumbrada estando aquí en España. Desde la pandemia me dedico a dar terapia en línea Ujú, y es algo que me encanta. El poder acompañar personas en su proceso emocional, mejorar bienestar, relaciones, autoestima, motivación, sentido de vida, depresión, ansiedad, estrés, todas esas cosas. A mí ujú. siempre me ha gustado hablar sobre eso y pues también me dedico a hacer contenido en redes sociales, sobre todo como Instagram, escribir me encanta y también es algo que sigo haciendo desde que me gradué y pues tengo una cuenta como dedicada a eso que se llama Amor Pleno con Mari y pues bueno, es realmente algo que me llena mucho y también el cómo poderlo compartir con las personas, el cómo sentir esta identidad, el no sentirnos solos, el sentir que estamos pasando todos por procesos y que al final pues cuando tú lees algo, cuando te identificas con algo, es mucho más llevadero y mucho más... Claro. En una palabra, empatizar con ellos. Oye, Mari, lo haces a nivel online, pero también lo haces presencial, me imagino, ¿no? No, no, Solo solamente... online. Ok. ¿Y dónde quieres que te contacten para hacerlo? Pues en mi cuenta de Instagram, por ¿Qué ahí de es? normal me llegan los pacientes ¿La y habías pues comentado ya? sí, amor pleno con Mari. Perfecto. Pues invitamos a la gente que le guste lo que estás comentando, que le vibre, que te busque, ¿vale? Perfecto. Carmen, es tu turno. Vamos a ello. Yo soy psicóloga, soy life coach y lo que hago es acompañar procesos tanto a nivel personal como a nivel grupal de equilibrarnos en la vida para poder estar en salud, para poder estar en bienestar, para poder estar
no sobrevivir, sino realmente vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos equilibrado a nivel mental, reprogramación de creencias, ver todo este sistema que nos lleva a juzgar, esto que comentábamos, a nivel emocional, gestión emocional, permitirnos este mundo emocional y saber cómo, bueno, bailar con nuestra agua, a nivel de hábitos de la vida cotidiana, de nuestro cuerpecito, cómo atenderlo, cómo escucharlo, cómo cuidarlo, cómo liberar bloqueos. A nivel espiritual, pues bueno, este contacto con este ser espiritual que somos, y una vez que trabajamos y equilibramos, depende de la persona, depende del proceso. Hay personas que quieren algo concreto o personas que quieren el proceso. Miramos todo este equilibrio en las distintas áreas de la vida. Es decir, cómo estoy en mi sexualidad, cómo estoy en mi nivel familiar, en mi área financiera, en mi área relacional, ocio, descanso, trabajo. Entonces es, bueno, encontrarnos con la vida, como se titula mi libro que os presento, os lo enseño. Mi Sí, último libro. enséñalo, presúmelo. Presúmelo. Este es mi chiquitín último, Encontrándonos con la vida. Se encuentra en Amazon y es un viaje de autoconocimiento por las distintas polaridades de la vida bueno, con todas, ¿no? Con algunas que he seleccionado que me parecen más interesantes, para ver cómo nos encontramos realmente con la vida, ¿no? Porque muchas veces vamos más sobreviviendo que viviendo y, bueno, tenemos muchas encarnaciones. Yo considero que tenemos muchas vidas, pero esta es la única de la que yo me acuerdo. Luego entramos en registros acásicos y ya nos encontramos con más, pero esta es la presente, ¿no? Entonces, para trabajar todo eso, pues uso carta natal, soy astróloga, soy canalizadora de registro acásico, psicóloga, formación en gestal, en fin, uso una batería de herramientas bastante variadita, porque soy muy curiosa tanto para estudiar como para experimentar, y siempre pues lo que ofrezco, ¿no? A la persona o al grupo que llega, en informaciones, consultas, de todo. Y hablando de formaciones, Carmen, ¿tú trabajas más presencial, online, grupal, individual o te da igual? Trabajo online ahora mismo sobre todo, pero por cuestiones de cómo se me ha ido rodando el trabajo, pero también lo presencial me gusta mucho. Las sesiones 1 a 1 me gustan, las sesiones grupales las disfruto muchísimo, me gusta mucho tanto a nivel de retiro experiencial como algo más formativo, o sea, es algo que me gusta muchísimo, el tema de comunicar, enseñar, experimentar, todo esto que comunicamos es algo se me sale por todos lados. Sí, no hace falta que me lo jures. Si un día me pongo enfermo, te llamo a ti para que me cubras, de verdad. Lo tengo clarísimo. Lo tengo Encantada. clarísimo. Y Vale, bueno, si quien me quiera encontrar, pues en redes, en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube, Carmen León Lopa, por ahí me encuentran perfectamente, y el libro en Amazon sin problema. perfecto. Pues ahí tenemos todas las herramientas con las cuales trabajas y a la gente que le guste, que le vibre lo que haces, Carmen, que te contacte, ¿vale? Ok, gracias. Y bueno, como siempre, se nos acaba el tiempo, así que Mari Cristi, Gabriela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ay, a ustedes, es un placer. Me alegro que lo Muchas veas gracias. así. Vanessa, un placer también que hayas compartido el programa de hoy. Gracias a vosotros por estar aquí. Un gusto, un gusto. Y Carmen León, un apapacho enorme. Y muchas gracias por un programa más. Ah, papacho cielo, gracias a ti. Y a los que nos estáis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.